La vez pasada estaba yo haciendo un resumen de lo que fue los tres aspectos de los tres diferentes maneras en que la Biblia se refiere a la ley de Dios, repasando. Son tres aspectos. El primero es la ley como lo que refleja los atributos de Dios, la ley que nos muestra quién es Dios, esa ley pura, santa, eterna, perfecta, ¿sí? A ver, ¿quién me dice cuál es el segundo aspecto? Ahora sí. El pacto. Exactamente, gracias, hermana Reinita. El segundo aspecto de la ley es la ley como el documento de un pacto que se celebró en el Sinaí con un pueblo en específico que fue el pueblo de Israel, y ese pacto tiene una vigencia, ¿sí? Tiene un inicio, tiene un final, es decir, una vigencia en cuanto a tiempo, pero también una vigencia en cuanto a alcance. Solamente era para un pueblo en específico. Entonces, a veces cuando la Biblia se refiere a la ley, se refiere a ese pacto, ¿sí? Tenemos que comprender muy bien esto para saber por qué a veces en la Biblia aparece que no estamos bajo la ley, o que todo ese que tiene que ver con algo que tenía una temporalidad, no se refiere al primer aspecto de la ley, que es la ley eterna, santa y perfecta, sino al segundo aspecto, que era esa ley representando un pacto entre un pueblo específicamente y Dios, ¿sí? El tercer aspecto es el que acabamos de ver todavía la semana pasada, que era la ley como, a ver, ¿quién se acuerda del tercer aspecto? La sombra de los bienes venideros. Gracias, hermana Disney. Ay, así sí da gusto de que se acuerdan. El tercer aspecto tiene que ver con ese anuncio de lo que iba a pasar, la ley anunciando la obra de Cristo Jesús, ¿sí? Que es precisamente la apertura del nuevo pacto. Todo lo que la ley tenía que ver con los rituales, los sacrificios, las festividades, eran anuncios de algo que iba a suceder. Era una sombra, era algo que dejaba ver, aunque no tan claro, pero anunciaba que iba a suceder. Y eso que iba a suceder era la obra de Cristo Jesús, su llegada, su muerte y su resurrección. Hacia ahí apunta todos, el tabernáculo, el arca, ya lo hemos visto, ¿verdad? Todos los aspectos de los sacrificios, la forma en que se daba todo, cada ritual que la ley marcaba, todo a detalle anuncia la obra de Cristo Jesús. Ese es el tercer aspecto, la ley como la sombra de los bienes venideros. Y eso está muy ampliamente explicado en Hebreos. Si ustedes leen Hebreos, van a darse cuenta cómo el autor de Hebreos interpreta todo lo que sucedía en el santuario, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, todo, absolutamente todo tiene que ver con la obra de Cristo Jesús, en donde cobra relevancia y donde la sustancia que proyectaba esa sombra viene a la realidad. Por tanto, ¿verdad? La sombra es desplazada y carece de relevancia porque ya está la sustancia, ya está lo real, ¿sí? Esos son los tres aspectos. Hay un cuarto aspecto, pero lo vamos a abordar más adelantito, porque también tenemos, primeramente eran esos tres aspectos que tienen que ver con la ley de Dios, o tres formas en que la Biblia cita la ley de Dios, pero refiriéndose a aspectos diferentes. Y el otro es, acuérdense, nuestro tema principal es el tema central, el nombre del tema es la ley y el pecado. Entonces la ley es algo muy importante para entender lo que Dios pretendía hacer con respecto al pecado. Cuál era la finalidad, cuál era su juicio que iba a tener. Y para eso vimos dos funciones que tenía esta tierra, ¿verdad? Este mundo terrenal. Una era el lugar donde se iba a preparar el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros, el primer Adán,
como parte preparatoria de lo que iba a componer esa nueva creación. Acuérdense, la nueva creación es el primer Adán más el segundo Adán unidos en uno solo, ¿sí? Primer Adán como alma viviente y el segundo Adán como espíritu vivificante. Eso lo vimos también en el estudio de nueva creación. Entonces, este lugar, la tierra, primer aspecto es ese, ¿verdad? Un lugar donde el Señor decidió ponernos para preparar esa humanidad, ¿verdad? Esa nueva humanidad que va a unirse con su Hijo Cristo Jesús y formar el, digamos, el Adán completo, la nueva creación completa para reinar eternamente siendo uno con su Hijo. Si quieren, vean los videos de Nueva Creación y ahí vemos todo esto lo hablamos con mucha amplitud. Pero hablamos de un segundo aspecto. Ese segundo aspecto de este lugar, de esta tierra, de esta creación material, tiene que ver con el juicio que Dios ha preparado para la maldad, para el maligno, para el pecado y para la muerte. Ese es el tema que ahorita, aunque ya lo tocamos de pasadita, lo vamos a ahondar, y la semana pasada dimos un breve resumen. Puse una imagen muy agresiva, ¿verdad? Muy llamativa, porque quiero llamar su atención a lo que está sucediendo actualmente en la tierra. Les decía yo la semana pasada, a veces la opinión de las personas que no conocen los planes de Dios, o a veces tal vez nuestra propia opinión, ¿verdad? Cuando entendemos de una manera diferente los planes de Dios, es que ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que muera gente inocente? ¿Por qué Dios permite injusticia? ¿Por qué Dios permite tantas cosas como si Dios no estuviera haciendo nada, ¿verdad? Como si a lo mejor no se interesara o posiblemente no se diera cuenta, no lo sé. Hay mil y mil preguntas que podemos tener nosotros y justificadamente, es decir, no es malo hacer esas preguntas. Incluso en la misma Biblia, Job se preguntó muchas veces, el salmista también. Es decir, como si pudiéramos pensar que Dios no está haciendo lo suficiente para que la maldad termine. Pero esta es la buena noticia. Aquí vamos a darnos cuenta cómo Dios sí está haciendo, sí ha estado haciendo y sí está poniendo atención, porque somos su creación, toda la creación que Él formó, no la está abandonando, no la está ignorando, al contrario, la está atendiendo. Y ahorita vamos a darnos cuenta cómo Dios, desde el inicio, desde que Él comenzó a planear todo, y se presentó esta situación de la rebelión en el cielo, Él tomó cartas en el asunto y ha estado preparando todo para que desaparezca el maligno, el mal, la muerte y el pecado, ¿sí? Si ustedes leen Apocalipsis, nos van a dar cuenta que finalmente son derrotados, pero no es algo que el Señor vaya a hacer hasta aquel momento. No, ya lo está haciendo, ya desde la creación, ya está preparando todo esto, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a entender cómo es que este mundo es el escenario para un juicio que está preparando el Señor. El pecado nació en el cielo, ¿sí? Pero el Señor preparó un lugar fuera del cielo para que el mal pudiera crecer, ahogarse con su propia inmundicia. El adversario del Hijo de Dios llevó su rebeldía a los límites, pero Dios lo permitió con una finalidad, dice aquí, y así acumular toda la evidencia necesaria para su juicio. Acuérdense, estamos hablando del escenario de un juicio, estamos hablando de términos legales, ¿verdad? Nuestra justicia humana está basada en la única parámetro de justicia que conocemos, que es nuestro Dios. O sea, Dios no solamente es justo, sino Dios es justicia. Y todo lo que
el hombre entiende como justicia y cuando ejecuta justicia, obra justicia, está representando a Dios. Pero esta justicia en el ser humano está corrompida. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, primeramente tengamos en cuenta que Dios tomó el riesgo, era una posibilidad que él ya sabía que se podía presentar. ¿Por qué? Porque nos quiso dar libertad. Quiso que el reino de su Hijo estuviera formado con ese cuerpo de su Hijo, que somos nosotros como creación, de una manera que nosotros seamos los que escogemos, que nosotros seamos los que elijamos formar con Él esa unidad en la cual podamos vivir eternamente. No nos obliga el Señor, no nos ha obligado nunca. Y para que eso pudiera darse, para que este amor pudiera reflejarse, no solamente de parte de Él hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él, para que el amor pudiera ser real, tenía que haber libre decisión. Él no nos podía haber hecho como autómatas, como robots, que solamente pudiéramos obedecerle, porque en esa condición no hay opción, no hay amor, o sea, no hay una decisión en la que nosotros querramos por nuestra propia voluntad decidir ser parte de este proyecto de Dios. Por eso esta tierra es ese periodo, es ese tiempo en el que cada uno de nosotros se tiene que encontrar con el Señor y aceptarlo de su plena voluntad. Y el que no lo haga, pues va a perderse ser parte de este proyecto de Dios. Pero Dios está haciendo todo para que Él pueda tener contacto, hacerse presente en la vida de las personas y todos tengan la oportunidad de decidir ser parte de su proyecto y de su plan, ¿sí? Pero entonces en esa posibilidad de decidir está el decidir que sí, pero también está el decidir que no. Y es parte de lo que el Señor asumió y dijo, yo prefiero que mi creación, estos hijos míos con los que voy a formar este reino eterno, prefiero que sean ellos los que decidan ser parte de mi familia, ser mis hijos, ¿sí? Por eso existe el mal. Esa decisión la tomó en algún momento, ¿verdad? Ahí en uno de sus ángeles más principales y decidió que no iba a formar parte del proyecto de Dios, fue presa de su orgullo y sabemos, ¿verdad? Ahorita no vamos a mencionar, pero no vamos a profundizarnos en lo que pasó ahí, pero sabemos que ahí en ese punto nació algo que iba a tarde o temprano a regarse y a desprenderse en toda la creación. Por eso es que decimos que el pecado nació en el cielo. ¿Por qué? Porque fue uno de sus ángeles más allegados, el que se cegó por la envidia, por la codicia, quiso ocupar el lugar de Dios. Y bueno, conocemos, ¿verdad?, cómo eso trajo la caída y desgracia. Sin embargo, el mal no puede tener cabida en donde Dios habita, porque obviamente Dios es santo, ¿sí? Dios es puro. Entonces le puso un lugar, montó, ¿verdad?, un espacio en donde el mal iba a ser obviamente expulsado del cielo y donde iba a establecerse para que pudiera acumular toda la evidencia en su contra, de tal manera que el juicio pueda llevarse a cabo de manera irreversible, segura. O sea, es una derrota aplastante, porque el juicio ya fue hecho, ¿verdad? El juicio fue hecho en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero previamente a eso todo fue preparado para ese momento. Y ahorita no quiero adelantarme, solamente quiero que vayamos viendo cómo de alguna manera el Señor en su gran sabiduría decidió que este lugar, la tierra, ¿verdad?, fuera ese lugar en donde el mal iba a desarrollarse, a ser tan evidente y tan grande
que él mismo se ahogó con su propia inmundicia, es decir, él solito se puso la soga en el cuello, por decirlo así. Entonces, habíamos hablado que para eso la ley de Dios tiene un lugar muy, muy importante en este juicio, y tiene una razón de ser por la cual el pacto de la ley, que ya vimos, ¿verdad?, era imposible de cumplir, tenía una razón, ¿sí? La tierra, entonces, fue el lugar en donde se iba a asentar este imperio de las tinieblas, ¿sí? Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esa es la consecuencia de que se le haya dado la tierra como la sede del imperio de las tinieblas. Simplemente toda la tierra se iba a llenar de su influencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue tentado, lo llevó hasta arriba, ¿verdad?, para que viera todas las naciones. Satanás, ¿verdad?, llevó a Jesús y le dijo: mira, yo todo esto te lo voy a dar, todas las naciones de la tierra, porque se me han entregado a mí, o sea, porque me las han dado a mí. Es decir, Dios le dio a Satanás potestad sobre todas las naciones de la tierra, se las entregó. Por eso dice aquí, la maldad en la tierra fue tal, ¿verdad?, que todo hombre ya no tenía otro designio en su corazón, en su pensamiento, sino solamente el mal. Y por eso decía, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. No nos vamos a ir apresurando, pero quiero que se den cuenta cómo esto es un plan de Dios. Y no tiene que ver con que sea malo con nosotros el Señor, no. Todo tiene su lugar. Solamente ahorita vayamos dándonos cuenta, y poco a poquito, conforme avancemos el estudio, vamos a ir encontrando pues esos porqués, ¿no? Entonces, vamos a ver, la tierra, el lugar del enfrentamiento. Este escenario, el que el Señor puso, iba a ser un lugar en donde no se iba a enfrentar Dios con Satanás, porque imagínense, o sea, Satanás para Dios es como pensar en una pulguita y en un gigante, ¿verdad? No es rival Satanás para Dios al grado de un enfrentamiento de igual a igual. Nunca lo será así. Satanás representa un poder mucho, pero muchísimo menor al de Dios. Muchas veces en nuestra mente, o la manera en que nos han enseñado, podemos llegar a pensar que hay una batalla entre Dios y Satanás, y como si fueran empatados, ¿verdad? Como si tuvieran igual poder y tuvieran que enfrentarse. Y a veces películas, ¿verdad?, donde siempre el bueno en el enfrentamiento final está casi perdiendo, y ya es la última y está golpeado y ya casi el malo lo derrota, y en un golpe de suerte toma fuerza y finalmente derrota al malo. No es así. De hecho, no hay un enfrentamiento entre Satanás y Dios. Todo, absolutamente todo lo que hace Satanás, Dios lo tiene que permitir. No puede hacer nada sin que Dios se lo permita. A tal grado es tan limitado su poder, ¿sí? Pero ¿contra quién sí tiene poder? Pues contra el ser humano. Contra él sí tiene poder. Y todo esto Dios lo contempló así, o sea, por eso es que vamos a entender poco a poquito y no vayamos a apresurarnos, ¿verdad?, en decir, ¿cómo es posible que Dios nos puso a alguien que es más poderoso como enemigo? Vamos a ir viendo cómo todo cobra sentido, ¿sí? Pero lo cierto es que Dios quiso darle el poder del imperio de las tinieblas en esta tierra. Y esta misma tierra es donde Dios puso al ser humano. Eso es un hecho, ¿sí? Fíjense bien lo que dice aquí.
La serpiente, es decir, hablando de la figura, pero que representa al maligno, representa a Satanás, la serpiente quedó condenada a nunca despegarse de la tierra y alimentarse del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 3? Porque hay aquí algo muy, muy interesante que quiero que nos demos cuenta. Miren, fíjense bien, donde le dice, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Dice en Génesis 3:12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, fíjense bien lo que le dice aquí, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiero detenerme ahí un poquito porque hay una maldición sobre esta serpiente, la cual consiste en que se va a arrastrar sobre la tierra. No va a poder despegarse de la tierra. Quedó condenada a que su habitación, su lugar va a ser la tierra. Fue expulsado del cielo, fue lanzado a la tierra y no hay manera de que no tiene otro hogar, no tiene otro lugar, no tiene a dónde más ir, quedó condenada a no despegarse de la tierra. Por eso dice, te arrastrarás, no puede despegarse de la tierra. Fue condenado, el enemigo fue condenado a estar permanentemente en la tierra. Esta es su prisión, este es su hogar, este es su imperio. Aquí es el único lugar en donde puede tomar acción. No tiene otro espacio a donde ir, donde moverse, en donde pues hacer lo que sabe hacer, ¿verdad? Engañar, mentir, matar, destruir, todo lo va a hacer aquí en la tierra. Está condenado. Esta es su prisión, su lugar, ¿sí? Pero además, mis hermanos, ¿cuál va a ser su alimento? Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Hace poco vimos en la lección antepasada de la escuela sabática, ¿se acuerdan? Vimos de qué está hecho el hombre, la materia prima. De polvo. Polvo. Y vimos, ¿verdad?, cómo es que se alimenta de la tierra, cómo es que es polvo y cómo es que vuelve a la tierra y vuelve a ser polvo. Es decir, somos polvo, que el Señor tomó barro y del polvo de la tierra formó al ser humano porque nos hizo ser parte. De hecho, la lección de la escuela sabática lo dice, ¿verdad? No debemos olvidar que somos parte de esta tierra y estamos hechos del mismo material de la tierra. Estamos hechos de lo que se alimenta este ser. Dice aquí, polvo comerás todos los días. Aquí hay algo bien interesante, mis hermanos, y quiero que profundicemos. A lo mejor ahorita van a tener más preguntas que respuestas, y eso es bueno porque vamos a ir entonces rascando en el porqué de todas las cosas, ¿sí? Imagínense, ¿ustedes se acuerdan de Plaza Sésamo? Había un monstruo come galletas, ¿sí? ¿Se acuerdan del monstruo come galletas de Plaza Sésamo? Ese todos nos acordamos porque desde chiquitos lo vimos, ¿sí? Imagínense, lo castigan y su castigo es meterlo a un mundo donde todo está hecho de galletas, donde las personas son de galleta, donde las casas son de galleta, donde todo es de galleta. Este monstruo come galletas no va a resistir el hacer aquello por lo que se ganó un castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo ponen enfrente y porque es lo único que come.
Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que coma galletas de ese lugar, va a incrementar su condena. ¿Sí me entienden? Ahora vamos a pensar en ese ejemplo, nosotros somos esas galletas. El ser humano, la palabra de Dios nos describe con una naturaleza muy diferente a la naturaleza de Dios y de los ángeles, la naturaleza celestial, la naturaleza angelical. La creación que hizo antes de poner su mano de obra en la tierra, y era todo lo celestial, todo lo angelical. Lo vimos en el tema de nueva creación, ¿verdad? Pueden regresarse a ver el tema que vimos de nueva creación, y ahí vimos cómo el Señor creó los cielos y la tierra. Cuando dice creó los cielos, es todo lo celestial, millares y millares de seres admirables que comparten gloria con Él, civilizaciones completas de seres celestiales. Es decir, la creación celestial es enorme, grandísima, mucho más grande que la creación material o terrenal. Pero cuando habla de la naturaleza nuestra, cuando habla de lo que somos nosotros desde que nos creó, nos dice que somos seres de carne y sangre. Somos nosotros, la naturaleza de carne y sangre es la que describe lo que somos como seres humanos, como seres terrenales. Estamos hechos de carne y sangre. Cuando habla de lo humano, habla de carne y sangre, ¿sí? Pues imagínense que Dios puso en esta tierra a una serpiente que solamente come carne y sangre, y la puso aquí con nosotros. A lo mejor decimos, ¿este hermano está diciendo acaso que Dios es malo y que nos puso con el enemigo para que nos coma? Déjenme dejar esa pregunta un poquito al aire ahorita, porque les digo, todo va a caer en su lugar y todo va a tener su explicación y vamos a admirarnos de la grandeza de nuestro Dios. Pero hasta ahorita, como vamos construyendo, ¿verdad? Esta es la realidad, ¿sí? Le puso a alimentarse del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra es nosotros, los seres humanos, y toda lo que es nuestra naturaleza de carne y sangre, ¿sí? Pero vean el verso 17 donde dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Hay una maldición a la tierra, es decir, hay una maldición a lo que es él mismo, siendo polvo. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Vean el vínculo que hay entre lo que le pasó a Adán por su desobediencia, él siendo parte de esta tierra, siendo hecho de polvo, habiendo sido formado por el barro, ¿verdad? Por la tierra. La maldición lo recibe la tierra, porque es él, o sea, es su origen. Y además, él va a tener que trabajar la tierra, va a tener que alimentarse del fruto de su trabajo, que es todo lo que produce la tierra, y finalmente, cuando muera, volverá a la tierra, al polvo, ¿sí? La condición del hombre está ligada, como lo vimos en las escuelas sabáticas, está ligada a la pertenencia a este mundo material, a esta tierra, donde también la serpiente quedó condenada a no poder separarse de la tierra y alimentarse del mismo polvo del que está formado el ser humano. Es decir, ahí hay una vinculación muy importante que va a determinar por qué es que el ser humano no solamente es la presa principal del enemigo, sino es la única presa. O sea, el enemigo no tiene poder
sobre nadie más que el ser humano. Y de alguna manera fue hecho de esa forma y para ese propósito. Bueno, tenemos un propósito todavía mayor, ¿verdad? Pero dentro del plan de Dios hay varias facetas y en una de ellas es que nosotros podamos ayudarle a Él, porque somos colaboradores. Dios nos tomó para hacer juntos la realidad de su plan, de su reino. Y Él, de muchas maneras, vamos a ir viendo en la Biblia cómo nos invita a colaborar, incluso cuando a veces nosotros no lo sabemos. Un ejemplo de esto, lean Éxodo 14, hermanos, y entiendan cómo es que Dios actúa para la destrucción del mal. Si ustedes ven Éxodo 14, no lo voy a leer ahorita, ya con esto voy a terminar. Éxodo 14 comienza diciendo, ¿verdad? Es cuando finalmente los hebreos salen después de las 10 plagas. El faraón no solamente los deja salir, sino que los corre. Y salen, ¿verdad? Cargados de oro, bien contentos se van. Y el Señor los va guiando con una columna de fuego en la noche, con una nube en el día. Los va guiando y le va diciendo a Moisés, ¿verdad? Hacia dónde tienen que irse. Y el Señor le dice a Moisés, váyanse hacia tal lugar, hacia tal dirección. Específicamente les va guiando por dónde irse. Y cuando Faraón, que el Señor también, fíjense, el Señor endurece el corazón del Faraón. Cuando él se arrepiente de haber dejado salir al pueblo y va con todo su ejército tras ellos, ¿sí? Para matarlos, y los van alcanzando, el pueblo llega a un lugar, ahí lo dicen en los primeros 2 versículos de Éxodo 14, llegan a un lugar en donde están encerrados, no tienen escapatoria. Por detrás está el ejército del faraón que viene con los caballos y por delante está el mar. Y ya no hay hacia dónde irse, no hay una posibilidad. Ellos mismos dicen, nos has traído a la muerte, ¿por qué nos trajiste aquí? El Señor fue quien guió a Moisés. Moisés fue obedeciendo la voz de Dios y vemos cómo el Señor produce que su pueblo esté acorralado y esté sin ninguna escapatoria. ¿Cuál es la razón de esto? Viene el faraón detrás con todo su ejército y ellos también dicen, ¿verdad? Ya los tenemos, ¿verdad? No tienen salida, están de frente al mar y no hay posibilidad de que se escapen. Entonces van con toda la fuerza, con toda la furia, con todo el odio que traían porque acababa de morir el primogénito del faraón, y van cegados por ese deseo de venganza directamente a querer matar al pueblo de Dios que acababa de ser libertado. ¿Qué está sucediendo ahí, mis hermanos? Éxodo 14 es una de las sombras, por decirlo así, o figuras más completas del plan de salvación de Dios y de cómo Él actúa con respecto a la maldad y al pecado. Tenemos ese significado, ¿verdad? De salir de Egipto es salir del pecado, salir de la muerte. Y sabemos, ¿verdad?, que está también representado el faraón como ese enemigo del pueblo de Dios, como ese adversario que lo quiere destruir. Ahí está una imagen completa y ahí nos dice lo que Dios está haciendo con la maldad. El Señor pone a su pueblo como una especie de cebo, como carnada, ¿verdad? Los acorrala y los pone en un lugar en donde el faraón dice, aquí yo los voy a matar, ya no tienen para dónde moverse. El Señor atrae el ejército de faraón hacia ellos, hacia el pueblo de Dios, y justo cuando van a alcanzarlos, ¿qué hace el Señor? Dice que esa columna de fuego que estaba al frente guiándolos, de repente se da la vuelta y se pone atrás de ellos, en medio
del pueblo y del ejército del faraón. Los detiene. Aquí el Señor está diciendo, hasta aquí termina su papel de ustedes, gracias por traer al faraón hacia acá, ahora continúo yo. Y el Señor se pone enfrente de su pueblo y les dice al faraón, ustedes no pasan de aquí, nadie de ustedes va a tocar a nadie de mi pueblo, porque este es un asunto donde yo mismo me pongo enfrente y donde yo, digamos, saco la cara por ellos, ¿sí? No les dijo como en Josué, ¿verdad? Vayan y peleen y yo les voy a dar la victoria y derrótenlos. No permitió que ni siquiera, o sea, vamos, el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada. Le dejó al Señor, de hecho le dijo a Moisés, ¿verdad? Detente, ¿verdad? Quédate quieto y ve cómo el Señor va a actuar, ve la gloria de Dios, ve cómo Él va a levantar su mano contra el faraón y los va a defender. Era un asunto en el que el Señor solamente podía actuar para librar de la muerte, de la maldad del faraón a su pueblo, y después le ordena que abra el mar para que pasen mientras Él detiene al faraón. Y una vez que terminan de pasar, ¿verdad? La columna de fuego se quita y todo el ejército del faraón van tras de ellos, entran al mar que todavía está abierto, y cuando termina de pasar el pueblo de Dios y todo el ejército del faraón está en el trayecto, ¿verdad?, del mar, entonces el Señor vuelve a el mar a su lugar y son tragados por el mar. Esta es una de muchas o de varias figuras o ilustraciones donde el Señor y su pueblo colaboran, es decir, cada quien hace lo que tiene que hacer para que el mal, en este caso representado por el faraón, sea destruido. Y de hecho ahí mismo dice en Éxodo 14, dice, nunca más vas a volver a ver al faraón y a su ejército, es decir, van a quedar exterminados, jamás, nunca los vas a volver a ver. Lean Éxodo 14 ahorita antes de dormirse, si gustan, y dense cuenta cómo el Señor obra, ¿sí? Cómo el Señor permite que su pueblo se vea de alguna manera amenazado, pero llegado el momento lo protege, lo libra, lo cuida, lo salva. Porque esta misma obra que hace, en este caso, la columna de fuego para defender al pueblo de Dios, es una manera de representar lo que está haciendo el Señor en la cruz para, de alguna manera, a nosotros desvincularnos del pecado y llevar a juicio al pecado y destruir al pecado, pero salvarnos a nosotros. Esa es una de las partes más profundas que pudiéramos nosotros entender de cómo actúa el Señor y cómo es su plan de salvación, cómo él ha planeado las cosas de tal manera que aparentemente estamos en peligro, que aparentemente estamos indefensos, pero el Señor nos tiene bajo su cuidado y solamente lo que está haciendo es acumular evidencia, ¿verdad? Que el mal saque de sí todo lo que tiene, lo más profundo, lo más vil de la maldad para ser enjuiciado. El juicio nunca es para el ser humano, siempre es para la maldad, para el Satanás, para la muerte, para el pecado. Entonces, aquí vamos a ver solamente, estamos viendo una partecita, ¿verdad? Cómo es que el Señor hace de este lugar en donde nosotros aparentemente, ¿verdad?, en desventaja, estamos contra la serpiente que representa todo aquello que nos puede destruir, que tiene poder para destruirnos, pero que a la vez el Señor tiene cuidado de nosotros y solamente tiene unos límites hasta donde permite, pero no es para que nosotros seamos castigados, sino más bien
para que podamos ver su mano de salvación en el momento ideal y Él pueda condenar todo lo que hace este imperio de las tinieblas. Lo vamos a continuar viendo con más ejemplos y a mayor profundidad, pero quiero que entendamos que todo lo que está sucediendo en este mundo no escapa del control de Dios. Todo lo que sucede en este mundo cuando vemos que hay tanta degradación es parte de lo que Dios está haciendo. Está llevando a cabo este juicio. Este enemigo tiene poco tiempo y sabe que ya no le queda mucho para que su sentencia sea ejecutada. O sea, la sentencia ya fue dictada, el juicio ya fue hecho, pero está esperando el tiempo de la ejecución. Y todo el Señor lo tiene bajo su mano. Y todo el Señor lo tiene perfectamente, digamos, calculado. El siguiente jueves vamos a ver otro ejemplo de cómo el Señor tiene el control sobre todas las cosas y aparentemente nos pone en una situación de desventaja, pero el Señor sabe y conoce lo que está haciendo y cómo Él libra a los suyos, a los que ama en el momento ideal. Vamos a terminar hasta aquí, mis hermanos, porque ya son las 9. Hemos visto en la Biblia esa historia del pueblo de Dios, pero aquí usted nos está diciendo cómo es un reflejo de lo de ahora, dice de los bienes venideros. Todas esas figuras las estamos entendiendo, gracias hermano. Gracias, hermana. Yo espero que les sea interesante y que puedan decir, híjole, no me voy a perder el siguiente jueves porque quiero ir comprendiendo más de esto, ¿sí? La parte esperanzadora es que todo el Señor de alguna manera lo tiene bajo sus planes. Si hay sufrimiento, si hay cosas que aparentemente la gente nos dice Dios no existe o Dios no le interesamos, podamos entender que incluso con dolor, ¿verdad? A veces Dios permite algunas cosas porque está planeando una liberación plena, total, completa. No hace las cosas a medias o mientras va improvisando, no. El Señor tiene planeado algo para que de raíz, ¿verdad?, sea extirpado toda la maldad. Y lo está haciendo, y lo ha hecho, y lo seguirá haciendo. Y eso nos debe dar gozo y esperanza. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial que mora sobre las alturas de los cielos. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por todas las bendiciones, Padre, que tú nos das. Hoy, Señor, en esta noche, pudimos, Señor, escuchar tu palabra, pudimos entender, Señor, cómo es que tú tienes todo, Señor, bajo tu control. Aún, Padre, hace pues mucha falta comprender más y por eso es necesario, Padre, acercarnos cada día más a ti, cada día poder conocerte más y saber qué es lo que tienes planeado totalmente para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día, a que podamos, Señor, tener esa comunión contigo, porque también por medio de la oración, por medio de leer tu palabra y de tener tiempo contigo, Señor, podremos ir comprendiendo cada día más ese propósito, Padre, y el por qué estamos ahora todavía en este lugar, en esta tierra. Hay tantas cosas, Señor, que conocer. Y te doy gracias en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados, porque tenemos esa hambre, Señor. Los que estamos aquí tenemos esa necesidad de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti, Padre. Eso es lo que yo anhelo. Que cada uno de mis hermanos, Señor, estemos dispuestos. Te doy gracias, Señor, en esta noche por la vida de nuestro hermano Richie, Padre, que es nuestro pastor,
que tú le puedas seguir dando sabiduría, entendimiento, inteligencia, Padre, que bendiga su vida, su familia, Señor, su esposa, sus hijos. Bendícelos mucho, Padre, y permite que el Padre siempre pueda seguir teniendo estos temas y seguir avanzando, bendito Dios, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Yo te pido en esta noche que te quedes con nosotros, cada uno en su hogar, que permitas que podamos descansar, que podamos tener un sueño, Señor, en el cual también puedas, Padre, decirnos realmente todavía aún más, Señor, qué es lo que quieres de nosotros también, Padre, para que nosotros también podamos ser ahora portadores, Señor, y compartamos tu palabra. Pero debemos tener bien, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hoy, Señor, y lo que hemos estado estudiando. Bien cimentado, Padre. Ayúdanos, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Perdónanos si te hemos ofendido, si no nos hemos acercado como debemos, Señor. Perdónanos, Padre. Y guíanos, Señor, para siempre hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.